Buen día a cada hermano, a cada hermana, especialmente a todos los religiosos y religiosas de Colombia y de los otros países que nos acompañan. Buen día al hermano César Rojas y toda la junta directiva de la Conferencia de Religiosos de Colombia. Y buen día al padre Luis Alfredo, del equipo de la Comisión Teológica de la CRC. Gracias por la invitación. Y para mí ha sido un gran desafío prepararme para esos 3 días de diálogo, de participación en este congreso tan importante y tan necesario en este tiempo que, como ya fue señalado, es un tiempo de incertidumbre. Pero la incertidumbre nos puede poner miedo, y al mismo tiempo puede ser una ocasión para que nos desafiemos a buscar nuevos caminos. Pensarnos como religiosos, como religiosas hoy es más que nunca necesario en este tiempo en que la Iglesia también como un todo busca encontrar nuevos caminos. Y la sinodalidad propuesta por el Papa Francisco es uno de esos caminos, yo diría casi que senderos, porque lo estamos construyendo en la medida en que vamos caminando, en que intentamos salir de una situación de crisis que es multifacetada. Entonces espero que en esos 3 días podamos juntos reflexionar y sacar algunos puntos que sean luces para que caminemos en búsqueda de lo que es lo más importante, el reino de Dios, que es el gran reto que nos llama para adelante. Yo pensé estos 3 días en el conjunto, una reflexión en 3 tiempos. Dentro de este clásico modo de hacer teología que tenemos aquí en América Latina, el ver o escuchar la realidad, discernir y actuar. Entonces, hoy en esta primera conversación me voy a detener un poco más en intentar comprender por qué tenemos que hoy estar hablando de sinodalidad. O sea, ¿cómo llegamos hasta aquí? Para que esta cuestión del modo de relacionarnos en la iglesia sea importante y sea decisiva para nosotros. Entonces, empezamos por aquí. Mañana vamos a dedicar la mañana al discernir algunos elementos que nos pueden ayudar a vivir este tiempo de sinodalidad. Y lunes, el tercer día, y yo quiero tomar un punto muy concreto en la vida religiosa, que es el voto de obediencia. Porque el voto de obediencia es el que regula las relaciones de poder. Vamos a usar esta palabra tan temida, pero ella es real. Las relaciones de poder dentro de las comunidades religiosas que necesitan sí ser repensadas a partir de un otro paradigma, y lo que nos proponemos en este congreso, repensar el voto de obediencia a partir del paradigma de la sinodalidad. Entonces, estos son los 3 pasos que yo me propongo hacer con ustedes hoy, mañana y paso mañana. Y espero que hagamos juntos un buen camino. Como pueden ver, mi español no es tan perfecto, ¿verdad? Yo soy brasileño y estoy acostumbrado ahora a hablar portugués. Voy a hacer mi mejor para que me entiendan bien. Y si hay algo que no queda claro, pido desde ya disculpas por esto. Entonces, empezando esta reflexión con la pregunta inicial. ¿Por qué tenemos que hoy estar hablando de sinodalidad? La primera respuesta que puede venir a cada uno de nosotros es porque la iglesia está en un momento de crisis. Sí, es verdad. Y es esto que motivó a que el Papa Francisco nos invitara a hablar de sinodalidad. O sea, de un otro modo de regir
las relaciones dentro de la iglesia, entre las personas y entre las instituciones eclesiales. Pero ya fue señalado en varias de las hablas introductorias que hay algo que más amplio que la iglesia. Y yo los invitaría a que pensáramos la sinodalidad no solamente en el ámbito eclesial, pero en el ámbito de la sociedad, porque es un modo de pensar, es un paradigma del ejercicio de poder que necesitamos poner en cuestión. Y si miramos hoy la sociedad en que vivimos, tanto a nivel local de nuestros países, de nuestra región latinoamericana y hasta del mundo como un todo, hay dos fenómenos que nos provocan a pensar la sinodalidad. Aparentemente son contradictorios, pero si los miramos en profundidad, tal vez se presenten como complementarios. Uno es causa del otro y para existir necesita de él. Estamos hablando, por un lado, de la concentración de poder y de su contrapartida, la fragmentación de las relaciones humanas. Dos fenómenos que ahí están y que los podemos constatar en todos los rincones de nuestras relaciones sociales, tanto a nivel local como a nivel macro, regional e internacional. Y cuando hablamos de concentración de poder, la primera idea que nos viene a la mente es la concentración de poder político. No es una novedad en la historia de la humanidad. Desde los tiempos prebíblicos hubo imperios que intentaron concentrar el poder por la subyugación de los pueblos vecinos y, cuando posible, hasta de los pueblos lejanos. Pero la concentración de poder en el mundo de hoy tal vez no tenga similares en la historia de la humanidad. Ningún imperio tuvo antes un alcance y penetración tan amplia como tienen hoy los dos imperios que disputan la hegemonía mundial, el imperio norteamericano y el imperio chino. Los que ingenuamente pensábamos que el fin de la Unión Soviética significaría el final de la Guerra Fría, el inicio de un tiempo de paz y multilateralismo, estábamos rotundamente equivocados. En las últimas décadas, China emergió como una potencia capaz de desafiar el poderío norteamericano e imponerse como un nuevo poder en el mercado global. Y en el mercado global no hay lugar para dos. Es un mercado total que no admite la multiplicidad y ni siquiera la bicefalía. Asistimos y sufrimos hoy una lucha a muerte entre los dos grandes imperios. Lucha que se desarrolla en todos los espacios, desde el mundo virtual hasta los más recónditos rincones de nuestras selvas. Lo que deja el escenario todavía más perturbador es que hoy, diferentemente del tiempo de la Guerra Fría, las instituciones globales y regionales, la Organización de las Naciones Unidas con sus varias instituciones y en nuestro caso de las Américas, la Organización de los Estados Americanos, ya no son reconocidas como instancias de intermediación de las crisis y construcción de alternativas. En el nuevo contexto, son insignificantes y dispensables. Los verdaderos reguladores de las relaciones internacionales son los mercados, las bolsas de valores, los fondos de inversión y de riesgo que controlan la economía global. La concentración económica, así como la política, nunca alcanzó en la historia de la humanidad niveles como los de hoy. Algunos números son una demostración, una muestra de esta realidad. En el mundo de hoy, el 1% de los más ricos, de las personas más ricas, detiene la misma riqueza que los otros 99% de la población mundial. Estos números son de la banca suiza, la Credit Suisse, que es una de las bancas símbolos
del capitalismo hoy, ellos que divulgaron esos números. Las 62 personas más ricas, 62, detienen la misma riqueza que el 50% de los más pobres del mundo. 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad de la humanidad. 147 empresas financieras controlan 40% de la riqueza mundial. Y 2020, el año de la pandemia, fue el año en que el crecimiento de la desigualdad más se aceleró. En la práctica, como ya decían los obispos en Medellín y después en Puebla, hay ricos que se están haciendo cada vez más ricos y más pobres que se están quedando cada vez más pobres. Un dato estarrecedor es que hoy tres empresas, una, dos, tres, no son 30 ni 300, son 3 empresas, dominan el comercio agrícola mundial. O sea, la disponibilidad de alimentos para toda la humanidad está en las manos de 3 empresas. Hay una concentración de poder político en 2 grandes imperios y poder económico en las manos de las empresas. 69 de las principales entidades económicas, como las llaman los economistas, ahí incluidos los países y las empresas, 69 de las principales entidades económicas del mundo son empresas privadas. Apenas 10 países tienen un Producto Interno Bruto más grande, mayor, que la mayor empresa privada del mundo. Y esto viene aumentando la concentración de poder político y de poder económico. Y no pensemos apenas en individuos, hay que pensar en países y regiones que están quedando para atrás en esta marcha de la concentración del poder y de la riqueza. Son regiones del planeta, países y hasta podríamos decir continentes enteros como África, que representa hoy apenas 1% del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, si África hoy desapareciera, la economía mundial no se importa, a no ser por los materiales, por las materias primas que ahí están depositadas. Hay países en que viven millones de personas que tienen un peso económico inferior a algunos equipos de fútbol de Europa. El Barça, el Real Madrid, el Manchester tienen un valor económico más grande que muchos países de África, incluso de América Latina. Para el mercado, hay regiones que cuentan apenas como fuente de insumos básicos para la industria global. Las personas que ahí viven son vistas como un estorbo para la explotación de estos bienes naturales. Las grandes empresas globales no tienen ningún escrúpulo en intervenir e imponer sus políticas sobre las poblaciones locales y los países. Lo vimos recientemente cuando Elon Musk, el dueño de Tesla, fue acusado de haber promovido el golpe de Estado en Bolivia. Y él contestó: derrocaremos a quien queramos. El litio que está en el suelo de Bolivia vale más que el pueblo y la democracia boliviana, así como el petróleo de algunos países vale más que el pueblo y la democracia de estos países. Aquí en Brasil lo sabemos por experiencia propia. Y el mercado, al organizar el mundo para la ganancia y el lucro, torna este mundo cada vez más caótico para las personas. Lo organiza para la ganancia y lo deja caótico para la gente. Si hoy miramos el mundo, vemos que lugares como República Democrática de Congo, Somalia,
Libia, Siria, Afganistán, Haití, son apenas algunos ejemplos de intervención de mercado que genera el caos para la gente y para el mundo. Porque la gente busca salida para esta situación y para muchos la salida es la migración. Aquí en América Latina vivimos el drama de los migrantes, no solo de los latinoamericanos, sino de los que pasan por aquí en búsqueda de un lugar mejor para vivir. Los 70 millones que viven fuera de sus países de origen y los otros tantos millones que vagan por el mundo en busca de un lugar para vivir son el otro lado del mercado global. Los inúmeros muros de la vergüenza que separan países en el intento de impedir la entrada de inmigrantes son muestras de esta situación triste y caótica en que el mundo vive. Es el otro lado de la globalización del capital. La concentración de poder y de riqueza vuelve el mundo cada vez más caótico y la reacción a este caos es la tentación autoritaria. Por todo el planeta, tanto en el rico norte como en el pobre sur, miramos en los últimos años un rebrote de gobiernos autoritarios. Pero no hay que equivocarse. Los gobiernos autoritarios no son causa, son síntoma de un mundo cada vez menos plural en la política y más desigual en la economía. Repito, los gobiernos autoritarios son síntoma de un mundo cada vez menos plural en la política y más desigual en la economía. En Europa le llaman de gobiernos populistas, que, como dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, desprecian a los más débiles, pero los utilizan demagógicamente para sus fines. En América Latina vemos resurgir con temor los fantasmas de los golpes de Estado, que no son apenas militares como en tiempos de Guerra Fría. Ahora son golpes empresariales, mediáticos y en algunos casos se revisten de ropaje jurídico y parlamentario para sacar a mandatarios legítimamente elegidos que no agradan al capital internacional. Pero hay el otro extremo de toda esta realidad que es consecuencia y es necesaria para que la concentración de poder y la concentración económica se mantenga. Y este otro extremo es lo que el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, en el número 168, señala. Es lo que el Papa llama de dogma de fe neoliberal, entre comillas, dogma de fe neoliberal, que profesa que el mercado solo lo resuelve todo y que cada persona debe arreglarse por sí sola y por sus propias fuerzas sin cualquier forma de organización social. Cada uno por sí y todos contra todos. Mismo que en veces esta propuesta se presente seductora, hay que recordar, como lo hace el Papa, que cuando se logra reducir las personas a individuos, ellas se vuelven fácilmente dominables por poderes que miran a intereses espurios. La forma más invasora y seductora del individualismo hoy son los medios digitales de comunicación, que, como advierte el Papa Francisco a los jóvenes en la Christus Vivit, si por un lado pueden ser fantásticos instrumentos de comunicación, por otros pueden llevar al aislamiento y a la progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. De forma caricatural, podemos decir que hoy, en la sociedad global,
y en cada uno de nuestros países, de forma más o menos acentuada, vivimos una sociedad totalitaria en donde las personas son vistas y tratadas como individuos solitarios, impedidos e incapacitados de toda forma de relación. Es en este contexto en que la Iglesia está inserta que somos invitados a pensar la sinodalidad como una alternativa no apenas para la Iglesia, sino como una alternativa para toda la sociedad. ¿Cuál es esta alternativa? El Papa Francisco lo ha indicado en la Fratelli Tutti, la fraternidad universal para las relaciones entre países, pueblos y naciones, y la amistad social dentro de cada país. Necesitamos un nuevo modo de establecer relaciones en la sociedad, o sea, una sinodalidad humana, una sinodalidad en que los pueblos se dignen a vivir juntos. Este es el tema que será tratado hoy en la tarde en la mesa, y por eso lo dejo y paso al segundo tema o al segundo aspecto de este ámbito, de esta reflexión, que es pensar la necesidad de la sinodalidad en la esfera eclesial, o sea, en la iglesia. Si en la sociedad el totalitarismo político y económico y por el otro lado la fragmentación de las relaciones nos invitan a pensar la sinodalidad como un otro paradigma de poder, ¿por qué en la iglesia llegamos a esta situación de también necesitarnos hablar y tomar los caminos de la sinodalidad? Con efecto, la Iglesia no se quedó inmune al proceso de concentración de poder y fragmentación de los individuos típicos de este mundo moderno. En la crisis de la reforma del siglo XVI en Occidente, la Iglesia redujo el católico al romano. Eso es muy importante. El católico fue reducido al romano. Uniformización y centralización fueron las dos dinámicas utilizadas para minorar los daños de la traumática experiencia del cisma en Occidente y recomponer las fuerzas eclesiales para mantener viva la institución y ganar terreno ante el nuevo mundo que se mostraba amenazador. Para combatir a la modernidad, la Iglesia Católica, ahora hecha romana, se hizo moderna, adoptando sus dos dinámicas: la concentración de poder en Roma y en la curia, que a cada siglo fue ganando más organismos y alargando sus competencias hasta tomar cuenta de todos los espacios de vida eclesial. En esta dinámica, el Concilio Vaticano I, no el segundo, el Concilio Vaticano I, que aconteció en 1869-1870, culminó este proceso con la declaración de la infalibilidad papal y su jurisdicción universal. Infalibilidad papal y jurisdicción universal. Todos los poderes de la Iglesia, tanto espirituales como jurídicos, fueron concentrados en la curia y personalizados en el sumo pontífice. Roma locuta, causa finita. Los católicos de a pie, lejos de Roma y en la mayoría de los casos de toda y cualquier autoridad eclesial, fueron haciendo su propio camino y su modo particular de ser cristiano católico. Descubrieron que lejos de Roma también hay salvación y que Dios puede ser encontrado de muchas formas. Lo que hoy llamamos de catolicismo popular y lo tildamos muchas veces de individualista, tiene en sus raíces la reacción instintiva a una iglesia
extremamente centralizada, todopoderosa, clericalista y jerarquizada. Para llegar a Dios en este modo de ser católico, hay que pasar por el vicario, del vicario al párroco, del párroco al obispo, del obispo al papa y del papa a Dios. Para las mujeres, el camino es todavía más largo. Antes de dirigirse al cura, hay que pedirle permiso al esposo, y si éste permite, al cura, y ahí sigue para arriba hasta llegar a Dios. Elizabeth Schuster Fiorenza, una teóloga norteamericana, caracteriza este modo de ser iglesia que nació en el Concilio de Trento y llegó a su culminancia en el Vaticano I con 3 palabras. Es una iglesia romana, patriarcal y constantiniana. Romana, patriarcal y constantiniana. ¿Por qué romana? Porque se rige por la lógica legalista. En la cultura romana el derecho es el fundamento. La lógica, en el caso de la iglesia, la lógica legalista en donde el derecho canónico es la norma suprema de la vida en la iglesia. ¿Por qué patriarcal? Porque en esta iglesia solo los varones tienen derechos. A las mujeres les cabe apenas el derecho de obedecer. ¿Y por qué constantiniano? Porque lo más importante en este modelo de iglesia es el control del poder, o sea, establecer con clareza quién manda y quién obedece. No tenemos tiempo aquí para detallar, pero en el día a día de nuestra vida en la iglesia, si empezamos a mirar, esto es muy claro. Una iglesia donde la ley vale más que el evangelio, los varones valen más que las mujeres, y los que están arriba en la jerarquía eclesiástica valen más que los que no hacen parte del clero. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre la Iglesia, dejó de lado la definición de la Iglesia de San Belarmino, una sociedad jerárquica, y pasó a describir a la Iglesia como pueblo de Dios, a donde todos los bautizados tienen la misma dignidad sacerdotal. Y esto fue un cambio fantástico en el modo de pensar la Iglesia. Pero el Concilio Vaticano II no hizo 2 cosas fundamentales. No cambió el modo de gobernar la Iglesia y tampoco modificó el derecho canónico. La curia romana siguió con su poder centralizador y absoluto sobre toda la iglesia, y el derecho canónico siguió diciendo que la iglesia es una sociedad desigual, a donde algunos pocos varones mandan y la gran mayoría tiene apenas el derecho de obedecer. Las luces del Vaticano II y en su continuidad de la conferencia de Medellín aquí en nuestro continente, luego tuvieron que enfrentar las densas sombras de las nubes de la restauración, que, como la llamaba el teólogo João Batista Libânio, fue el regreso a la gran disciplina. Durante los papados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, vivimos la tentativa de regresar al modelo de iglesia jerárquica y la negación del protagonismo del pueblo de Dios. Los católicos y católicas que habíamos soñado y vivido en las comunidades eclesiales de base y otros espacios populares un nuevo modo de ser cristianos, tuvimos que soportar el desencanto, la desilusión y en muchos casos la marginación eclesial. Y muchos religiosos y religiosas pasamos por esto. Perseguidos o ignorados por la iglesia, mantuvieron firme su fe en el reino. Pero como no había espacio en la iglesia, pasaron a militar en organizaciones de la sociedad, en ONGs y en espacios políticos que les ofrecían la posibilidad concreta del sueño de una sociedad justa e igualitaria conforme el Evangelio, mismo que ignorados por la iglesia.
el nuevo enclaustramiento de la Iglesia, expreso en el deseo de retorno a un tiempo mítico anterior al Concilio Vaticano II, resultó, como no podía dejar de ser, en una crisis de dimensiones tal vez comparables a la del siglo XVI. Crisis de poder, de doctrina y de moral, expresas en los escándalos financieros, en los expurgos teológicos y en la crisis de abusos sexuales que todos conocimos e infelizmente perduran en algunos lugares hasta hoy. Pero no hay males que para siempre duren, y el Espíritu de Dios es más fuerte que la ley, hasta del derecho canónico. Sorpresivamente, cuando menos se esperaba, tuvimos la conferencia de Aparecida, y ella fue un punto de inflexión, cuando en su texto ella nos llamaba a una conversión pastoral y a la renovación misionera de las comunidades. En este tema hay un detalle muy importante, cuando en la conferencia de Aparecida se afirma que ninguna comunidad eclesial debe isentarse de entrar decididamente con todas las fuerzas en los procesos de constante renovación misionera y abandonar las ultrapasadas estructuras que ya no favorecen la transmisión de la fe. Es el número 375 del documento de Aparecida. El detalle, y repite 40 y pocas veces en el documento, el cambio de estructuras. Cambio de estructuras. ¿Qué estructuras son esas? Son nombradas las diócesis, las parroquias, las comunidades religiosas, los movimientos y toda institución de la Iglesia. El número 365. O sea, Aparecida hace un llamado a cambios estructurales en la forma de organizar la Iglesia y de actuar misioneramente. El Papa Francisco, en su documento programático, la Evangelii Gaudium, retoma lo que fue dicho por el documento de Aparecida y invita a toda la Iglesia para que se haga evangelizadora y para eso que haga cambios estructurales. Y él cita las estructuras necesarias de cambios en los números 28, 29, 30, 31, 32. Las parroquias, las comunidades de base, las pequeñas comunidades, los movimientos, las asociaciones, la iglesia local, o sea, las diócesis, y el papado. Si miramos Aparecida y la Evangelii Gaudium, las dos tienen como eje la necesidad de cambios estructurales. Y el Papa Francisco empieza dando el ejemplo, cuando empieza a cambiar el modo de gobernar a la Iglesia. Él no quiso seguir gobernando en la soledad del poder absoluto e infalible, como lo quería el Vaticano I. Él constituye el Colegio Permanente de Cardenales, con representatividad de todas las regiones de la cristiandad. Por primera vez en la historia de la Iglesia, en Occidente, la Iglesia pasó a tener una dirección verdaderamente católica, en el sentido amplio de la palabra católica, y no más una dirección apenas romana. Para demostrar la universalidad de la autoridad doctrinaria de la Iglesia, en sus documentos, el Papa Francisco deja de hacer referencia solamente a sus antecesores. Si miramos las referencias que el Papa utiliza para componer sus documentos, él hace referencia a las conferencias episcopales de muchos países y de todos los continentes.
En Amoris Laetitia, él tiene una frase que es emblemática de este nuevo modo de pensar la autoridad en la iglesia. En el número 3, él hace la siguiente afirmación. Es necesario reafirmar que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales. Es una frase pesada, llena de significación. No todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales. ¿Qué está diciendo el Papa Francisco con esto? Él llama a todos y todas a participar en el proceso de discernimiento y decisión en la iglesia. Y no apenas en un ámbito, sino en todos los ámbitos, doctrinal, moral y pastoral. La base teológica para esto es el Vaticano II, es la Lumen Gentium, es el sacerdocio universal de los fieles. Los sucesivos encuentros con líderes de otras iglesias cristianas, con representantes del Islam, del judaísmo y de otras religiones, y los encuentros con los movimientos populares fueron claras demostraciones prácticas de que la mejor forma de gobernar a la iglesia es escuchando a todos y todas, los católicos y católicas, los cristianos y cristianas de otras iglesias, los creyentes de otras religiones y también los no creyentes. Mirando el conjunto de la acción y del magisterio del Papa Francisco, podríamos decir que hay varios niveles de sinodalidad. Hay lo que yo llamo la sinodalidad informal o cotidiana, que se da en la disponibilidad de escuchar y de dar voz a todos y todas. Hay estructuras sinodales, como el Sínodo para los Obispos instituido por Pablo VI, luego del Vaticano II, y el Consejo Permanente de Cardenales creado por el Papa Francisco. Pero hay un paso más, que quedó muy claro en el Sínodo para la Amazonía. El Sínodo para la Amazonía puso el acento no apenas en la estructura sinodal, sino en el proceso sinodal. Y ahí está el tercer elemento, la sinodalidad informal, las estructuras sinodales y los procesos sinodales. Más que un evento y una estructura, la sinodalidad, y quedó demostrado en el Sínodo para la Amazonia, es un modo de hacer eclesial en que todos y todas participan en la discusión de los temas que a todos interesan. Y este todo tiene que ser bien comprendido como lo fue en el Sínodo para la Panamazonía. Porque en los sínodos para los obispos y en el Consejo de Cardenales, solamente los miembros de la jerarquía eclesial pueden participar. La gran mayoría del pueblo de Dios, los laicos y laicas, apenas en veces eran invitados a dar testimonio, pero nunca a participar en la discusión y mucho menos en el voto. El Sínodo para la Amazonía vino a tensionar este modo de hacer. Todos los que lo acompañamos pudimos percibir esta tensión entre el proceso y la asamblea sinodal. Los laicos y laicas participaron activa y sustancialmente en el proceso de escucha y en el evento eclesial, pero no pudieron votar. El sínodo era de los obispos. La sinodalidad eclesial fue limitada por la colegialidad episcopal. Repito, la sinodalidad eclesial fue limitada por la colegialidad episcopal. El documento final
para quien lo lee con atención, remarcó esta distinción cuando dijo: tenemos la necesidad de nuevos caminos para la conversión sinodal. Capítulo 5 del documento final del Sínodo para la Amazonía, cuando pide nuevos caminos para la conversión sinodal. Y estos nuevos caminos ya están puestos para aquellos que desean caminar en ellos. Porque estamos en tiempos de asamblea eclesial para la América Latina y Caribe. Los obispos querían otra asamblea de la conferencia de los obispos. La demanda que ellos llevaron al Papa era de otro evento colegial en el sendero de Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. En otras palabras, el CELAM propuso otro evento que fuera expresión de la colegialidad episcopal latinoamericana y caribeña. Pero el Papa, en el espíritu de Aparecida, propuso algo distinto. No más un evento colegial, sino un evento sinodal, en que todo el pueblo de Dios participe en todo el proceso, incluso en las decisiones. Tal vez en esta sutil pero profunda distinción entre colegialidad y sinodalidad esté la resistencia que la asamblea eclesial encuentra en determinados sectores de la Iglesia. De hecho, la propuesta eclesial del Papa Francisco, expresa de forma programática en la Evangelii Gaudium, es más profunda y radical. En esta propuesta de una iglesia servidora de los más pobres, es importante la escucha informal de todos y todas. Son también importantes las estructuras sinodales y son indispensables los procesos sinodales. Pero hay algo más. Es necesario pasar del hacer sinodal al ser sinodal. No apenas un hacer sinodal, pero un ser sinodal. La propuesta de Francisco es de una iglesia toda ella sinodal. Y esto no por una voluntad personal del que hoy ocupa la cátedra de San Pedro, sino porque la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la iglesia. O como lo decía San Juan Crisóstomo, iglesia y sínodo son sinónimos. Ser iglesia es caminar juntos. Es caminar juntos, cada uno cuidando de los otros y otras, y cuando necesario, juntos y juntas, buscando las soluciones para los problemas que a todos afectan, según el principio clásico de que en la iglesia todo lo que interesa a todos, por todos debe ser tratado. Todo lo que interesa a todos, por todos debe ser tratado. Es con este principio que estamos convocados y en este final de semana, en todas las diócesis de todo el mundo, esperamos, será dado el paso, el punto de partida, el paso de partida para el proceso del sínodo sobre la sinodalidad. Un proceso de 3 años que debe empezar por las iglesias locales, pasar por las provincias y regiones eclesiásticas, los consejos particulares, las conferencias episcopales, hasta llegar a la Iglesia Universal en octubre de 2023. Un camino que tiene como objetivo cambiar el modo como imaginamos a la Iglesia. Estamos a 60, 70 años, aliás, 60 años del Concilio Vaticano II, 60 años de la Lumen Gentium, y como lo dice Víctor Codina, estamos todavía en tiempo de la disputa de la interpretación del Vaticano II. El Vaticano II y en él la Lumen Gentium
son documentos proclamados hace 60 años, pero todavía no totalmente recibidos en la iglesia. Y hay posturas varias, desde aquellos que los ignoran hasta aquellos que los rechazan y hasta aquellos que los quieren llevar a las últimas consecuencias de una iglesia que sea de hecho una iglesia pueblo de Dios. Es un camino para que dejemos de una vez por todas en el pasado la idea de que la iglesia es una institución piramidal, en que la jerarquía está en el alto, arriba de todos, y el pueblo está abajo. Como decía Francisco en 2015, por ocasión del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, es necesario invertir la pirámide y poner el pueblo arriba y los ministros a su servicio. Esta imagen de la inversión de la pirámide tal vez no sea mejor. Y en esto podemos discordar del Papa Francisco, porque mismo invertida, la pirámide es siempre una pirámide. Tal vez tengamos que dejar de lado la imagen de pirámide y pensar en un círculo, o como lo expresó muchas veces el Papa Francisco, en un poliedro, en que los varios puntos están a la misma distancia de todos y todos se intercruzan. O sea, pensar una iglesia como comunidad de hermanos y hermanas, de discípulos y discípulas de Jesucristo, a donde todos tienen la misma dignidad por el bautismo y todos y todas pueden asumir todas las responsabilidades. Es un gran reto que debe ser asumido por todos y todas. Y la pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos y dispuestas a enfrentarlo. No es fácil, porque significa salir de nuestro rincón de tranquilidad en que estamos habituados a vivir, haciendo las mismas cosas del mismo modo que las hacemos hace 500 años. Pero si tenemos la coraje, podemos ir, sí, construir una iglesia que podrá ser en el mundo un señal del reino de Dios. Porque si en la iglesia conseguimos vivir este nuevo modo de relacionarnos como hermanos y hermanas en un círculo de fraternidad y de sororidad, podremos en el mundo de hoy, a donde la concentración de poder económico y político y la fragmentación de relaciones amenazan la subsistencia de la misma humanidad y de todo el planeta, ser como nos pedía el Vaticano II, señal e instrumento del reino de Dios, expreso en nuevas relaciones. La vida religiosa, en todo ese proceso, ocupó un lugar estratégico y tiene la posibilidad de ser, como lo pedía el Vaticano II, una señal profética de esta novedad. Para que esto sea posible, es necesario, como decía el documento de Aparecida, y como lo dice el Papa en la Evangelii Gaudium, cambiar estructuras. Eso es muy importante. Y para esto hay que tener coraje, y un coraje político de cambio en nuestras instituciones. Pero es necesario también un cambio espiritual, que tengamos nuevas disposiciones para, al interior de cada uno y cada una de nosotras, y en el interior de nuestras comunidades religiosas, vivir un nuevo espíritu, un nuevo modo de ser. Y es lo que yo intentaré compartir mañana, algunos puntos de un nuevo modo de inspirar las nuevas relaciones para una iglesia, toda ella sinodal, que sea luz para que el mundo también entre en el camino de la sinodalidad. Entonces, mañana continuamos con el segundo punto
de esta nuestra reflexión. Gracias por hoy.